Silencio, por favor. Ofrezco la palabra al diputado Zafirio. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es señalar que nadie razonable podría oponerse a trabajar por el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile. Difícilmente podríamos encontrar un tema respecto del cual exista mayor transversalidad en torno a esta necesidad imperiosa. Sin embargo, esto que es una necesidad de país choca con el manejo obcecado e irresponsable del Ejecutivo de las urgencias para legislar. Urgencias que nos impiden entrar en un debate profundo sobre un tema tan importante como este. Este proyecto, presidente, que nace como una revolución de la educación en Chile, por los propios dichos del ministro, se transforma en una evolución. Y este no es un juego semántico. Cuando se cambia el concepto, se reconoce por parte del gobierno la parcialidad y la mezquindad de su contenido. Estoy disponible para entrar al fondo en este debate. Y por ello es que voy a votar favorablemente la idea de legislar. Solo... Silencio, silencio en las tribunas, silencio. Solo, presidente... Silencio. Diputado Zafirio. Solo, presidente, para dejar de manifiesto que las normas que se aprueben y que afecten derechos adquiridos de los profesores, fruto de décadas de lucha social sostenida, serán aprobados con los votos de la derecha y sin nuestra complicidad. Por ello, presidente... Silencio en la tribuna, diputado Zafirio. Por ello, presidente, pido votación separada de cada uno de los artículos del proyecto. En relación con algunos temas de fondo quisiera señalar lo siguiente. Por su intermedio, presidente, quisiera decirle al ministro de Educación que no necesita el 5% de desvinculaciones. Basta que se otorgue la facultad de despedir a un profesor para crear un entorno laboral insostenible durante 365 días del año y para reeditar el clima de terror existente cuando los profesores se encontraban regulados por las normas del Código del Trabajo, lo que va a afectar gravemente el desempeño docente. Por su intermedio, presidente, quiero decirle al señor ministro que será el único responsable del ambiente social que se producirá a partir de la aprobación de este proyecto por su negativa a entrar en un debate de mayor profundidad. Por su intermedio, presidente, quiero decirle al ministro que no puede darse el lujo de forzar por la vía del manejo de las urgencias la aprobación de este proyecto para autoproveerse de un triunfo político que le permita recuperar posiciones en su carrera presidencial. Las cosas por su nombre, presidente, y al señor ministro de Educación se lo digo, allí radica fundamentalmente su responsabilidad y el país estará atento a lo que ocurre en la educación en el futuro, producto de la tosudez reiterada en el manejo de las urgencias y de la incapacidad para reconocer que temas de esta naturaleza exigen tiempo, dedicación, cordura y serenidad, lo que no se está dando en este debate, presidente, he dicho. Ofrezco la palabra al diputado Fernando Mesa. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Saludar a los ministros aquí presentes, al ministro de Educación y a la ministra vocera de Gobierno,
y a todos los estudiantes, profesores, dirigentes que están en las tribunas. Los radicales, estimada presidenta, tenemos principios como todos los que estamos acá, y algunos de ellos son respetar la forma de pensar distinto con respecto a nosotros de los demás, escuchar con atención y discutir con argumentos cuando creemos tener parte de la razón, porque la razón completa nadie la posee. También somos partidarios de la solidaridad, la tolerancia, como he dicho, y la fraternidad. Y en el pasado luchamos permanentemente por dividir la participación única que tenía la Iglesia en la educación. Participamos en la ley de instrucción primaria obligatoria en los años 20. Los radicales fomentamos la educación técnico-profesional y la educación primaria. Cuando fuimos gobierno se crearon más de 1000 escuelas y se aumentó en un 600% la matrícula de los estudiantes en Chile. Todo esto nos da una autoridad moral para poder conversar sobre este tema y exponer con el mayor de los respetos nuestra impresión que este proyecto mejora pero no sana la educación. Porque fundamentalmente, y esto no es un ideologismo puro o sencillo, es una convicción profunda, la desmunicipalización de la enseñanza es perentorio realizarla a la brevedad en Chile. Y como este proyecto no recoge la desmunicipalización de la enseñanza, ya hemos anunciado que votaremos en contra de la idea de legislar al respecto. Chile es el país de peor distribución del ingreso en América Latina. Y en el mundo nos comparamos con Uganda. Los hijos de los empresarios y de profesionales exitosos siguen reproduciendo este mismo estatus segregante en Chile porque pueden recibir una educación de calidad, una educación con televisión a colores, mientras que los niños más humildes que tienen la desgracia de nacer en un barrio más pobre solo están destinados a obtener una educación mediocre y por lo tanto un puesto en la sociedad mediocre con escasos recursos de por vida. Los gobiernos de la concertación avanzaron en algunos aspectos, pero no tuvieron la valentía o la decisión de intentar por lo menos terminar con la municipalización vergonzosa que tiene Chile. José Joaquín Briner, uno de los ideólogos de este sistema, está haciéndonos pagar un costo extraordinario hoy en día. Y es necesario decirlo con fuerza, porque somos muchos los que hemos denunciado esto y en los gobiernos pasados no fuimos escuchados. Esta es una oportunidad. Cualquier gobierno, del signo que sea, tiene la oportunidad histórica de atacar de verdad la raíz del problema. No se trata de remendar la actual educación, porque seguiremos con las mismas dificultades, con los mismos problemas. ¿Cómo vamos a comparar, como ya se ha dicho acá, lo que sucede en comunas como las que represento de Cunco, Gorbea, Loncoche, Villarrica, hasta Pucón incluso, que tiene dos caras, la de los cerros pobres y la de las grandes casas a orilla del lago, con los ingresos que tiene Vitacura? Las comunas de Chile en general son un 50% más pobres que las comunas del barrio alto de Santiago y tienen unos presupuestos por persona, por habitante, 10 veces menor. Entonces tenemos que actuar de una manera distinta y más equitativa. Hoy en día seguiremos luchando, aunque seamos los últimos románticos, en contra de la municipalización de la enseñanza, porque entendemos que ahí está la raíz del problema. Basta mirar los resultados últimos de la PSU. 57% de los estudiantes que rindieron la PSU en los colegios municipalizados, mal llamado educación pública, porque esa es una acepción que quisiéramos poner con mayúsculas algún día, solo superaron apenas los 450 puntos. Y el 93% de los estudiantes de los colegios privados superaron la PSU y superaron esos puntajes. Esto tiene que ver con la educación para ricos y la educación para pobres. Por eso es que, a pesar de que hay algunos artículos realmente interesantes en este proyecto, y sería realmente absurdo también oponernos absolutamente a todo, la idea de legislar, sí, nosotros no estamos de acuerdo en aprobarla, porque entendemos, entre otras cosas, que el Estado debe acompañar al ciudadano nacido en Chile desde la cuna hasta el final de sus días. El Estado tiene que proteger y los padres tienen que entender cuando tienen un hijo o una hija
que el Estado se hará cargo de su Tiempo, educación, diputado se hará cargo Mesa. de su salud y se hará cargo, por cierto, de su bienestar. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Mesa. Ofrezco la palabra al diputado Monsalve. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, permítame saludar a los profesores, a sus dirigentes, a los dirigentes del Colegio de Profesores, a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles que hoy día se encuentran en la galería presenciando este debate, presidenta. Yo quiero partir siendo claro y quiero anunciar que la bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista va a votar en contra de este proyecto. Y creemos, presidenta, que esto se entienda como una señal política, porque cuando Chile enfrenta un debate, frente a un tema tan central como es la educación, que permite definir el tipo de sociedad que construye Chile, las posibilidades de oportunidad, las posibilidades de equidad que tienen los niños y jóvenes en Chile, no se puede sino enfrentar esto como un debate de una política de Estado. Pero para eso tenemos que reconocer que tenemos diferencias de cómo enfrentar este debate. Nosotros tenemos la convicción de que el derecho a la educación de calidad debe ser un derecho de todos los chilenos y que para que ese derecho exista, el Estado tiene que concurrir a que ese derecho se garantice. Y eso no es posible sin una política clara y nítida de fortalecimiento de la educación pública. Asumimos que hay en Chile quienes piensan que estos temas los va a resolver la competencia y que defienden un sistema que a través de la competencia busque generar mejor calidad. Pero desde nuestra perspectiva, eso no hace sino profundizar las inequidades que hay en Chile. Cuando la educación se transforma en un bien de consumo, entonces ocurre lo que está ocurriendo, que quienes tienen recursos pueden lograr una educación para sus hijos que tiene como resultado de aprendizaje 320 puntos del CINCE y quienes no tienen recursos alcanzan resultados de 220 puntos en el CINCE y terminamos consolidando un verdadero apartheid social. Nosotros no estamos disponibles a eso, presidenta. Por eso es que creemos que una política de Estado tiene que contar con un diálogo amplio, profundo, participativo, no solo de los actores políticos, no solo del gobierno, sino también de los profesores, de los estudiantes, de los centros padres y apoderados. Y el gobierno se ha negado a que ese debate se produzca en Chile. Por eso es que nosotros no podemos concurrir a aprobar y legitimar una política de esta naturaleza. En segundo lugar, quiero decir que aquí lo que anunció el ministro como una revolución no es una revolución. Aquí hay contenidos parciales, pequeños. Yo quiero decir, por ejemplo, que respecto al tema docente, lo único que contiene este proyecto en términos de calidad docente tiene que ver con la asignación de excelencia pedagógica que van a recibir entre 4.500 y 8.500 docentes de Chile, de un total de 160.000. O sea, aquí hay una política que no alcanza a llegar ni siquiera al 5% de los profesores de Chile. Aquí no hay revolución, aquí hay medidas de parche. Y por lo tanto, aquí se ha buscado crear una imagen que no corresponde a los contenidos de este proyecto. Los diputados socialistas queremos insistir en que aquí hay que buscar espacio de un acuerdo nacional que garantice efectivamente que los mejores entren a estudiar pedagogía, que permita una carrera docente moderna que efectivamente permita mejorar sustancialmente e incrementar sustancialmente los salarios de ingreso de los profesores y tener un programa de retiro de verdad, con dignidad, que disminuya la horas lectivas y aumente la hora no lectiva de los docentes, que disminuya el número de alumnos por sala, que tenga una fuerte política de entrenamiento pedagógico, que se hagan políticas focalizadas para los establecimientos vulnerables, que haya un fortalecimiento de la educación preescolar, que en definitiva es lo que permite terminar con la desigualdad por origen. Queremos discutir la desmunicipalización, queremos que se termine y que se repongan las horas de historia y que se termine con la política de los semáforos. En esas condiciones es que queremos insistir en que queremos abrir el diálogo, pero un diálogo de verdad para una política de Estado. Y que nosotros colocamos 4 criterios, presidenta. Primero, que haya un concepto humanista de educación y de la calidad de educación.
En segundo lugar, que permita crear de verdad una nueva carrera docente que le dé el estatus a los profesores que corresponde en una sociedad que quiera hacer de la calidad y de la educación un derecho. Que recupere y fortalezca la educación pública y que garantice la participación de la comunidad escolar. Es por eso, Presidenta, que mientras ese diálogo no exista, nosotros vamos a votar en contra de este y de otros proyectos de ley. No estamos disponibles a legitimar una política de esta naturaleza. He dicho, Presidenta. Muchas gracias.